Bienvenidos a la clase de Historia Moderna. Iniciamos hoy las presentaciones de los diferentes contenidos del programa de Historia Moderna del segundo curso de la carrera de Historia. ¿Qué es la Edad Moderna? La Edad Moderna es un periodo que abarca desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la Edad Contemporánea. Abarca aproximadamente unos 3 siglos y medio, desde mitad del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Este periodo de la historia tendrá gran importancia para la formación del mundo actual. Será en la Edad Moderna cuando tenga lugar la revolución científica, cuando el mundo conocido se amplíe y cuando se formen los estados modernos. ¿Por qué se llama Edad Moderna? ¿Cómo surge el nombre de Edad Moderna? El nombre de Edad Moderna proviene de la división de la historia propuesta por Christoph Cellarius en el siglo XVII. En esta división de la historia se proponían 3 épocas: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. El término Edad Media ya había sido introducido en la época renacentista como forma de llamar a un periodo de la historia en el que se habían perdido los valores y las culturas clásicas greco-romanas. Cellarius, en base a esa idea de la época antigua basada en el mundo clásico, esa Edad Media en el que supuestamente existió un retroceso cultural, y ese concepto de renacimiento del mundo clásico, acuñó el término Neuzeit, que traducido al castellano queda como Edad Nueva o Edad Moderna. Esa época moderna era la época en la cual Cellarius vivía. El término fue adoptado posteriormente por distintos historiadores. Uno de ellos fue Johann Christoph Lederer, que definió los años de inicio y fin de cada época. Esta división de la historia tuvo éxito ya que facilitaba el estudio de esta disciplina tan exitosa que se mantiene en la actualidad. ¿Cuándo empieza y termina la Edad Moderna? La fecha de inicio de la Edad Moderna suele tomarse en 1553, porque es el año de la caída de Constantinopla. Con ello se ponía fin al Imperio Romano de Oriente también. No obstante, para el inicio del periodo moderno suelen emplearse otras fechas. Por ejemplo, hay historiadores que marcan el inicio de la Edad Moderna en 1492, en el año del descubrimiento de América para el mundo europeo. Por otro lado, aunque no tan habitual, hay historiadores que marcan el inicio de la Edad Moderna en el año 1517. Ese fue el año en el cual Lutero publica
sus 95 tesis, dando inicio a la Reforma luterana. ¿Cuándo termina la Edad Moderna? La fecha final de la Edad Moderna tampoco tiene consenso. De forma habitual se suele fijar el final de este periodo en 1789. En este año se produjo la Revolución Francesa, dando paso al fin del antiguo régimen y al inicio de los estados contemporáneos. La Edad Moderna se caracteriza por ser una época de grandes transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad del ser humano. Esta época moderna se caracteriza por el surgimiento de los estados modernos en Europa, que conllevó una progresiva centralización del poder y la llegada de las monarquías absolutas. La sociedad estamental va entrando en crisis y coge fuerza el sector de la burguesía. El desarrollo del humanismo y el renacimiento, procesos que planteaban una nueva forma de ver y entender el mundo, la ruptura de la unidad religiosa a través del proceso de reforma y contrarreforma que vivió la Iglesia Católica, el proceso de expansión territorial por medio de los viajes de descubrimientos. Son algunas de las características principales de este periodo de la historia. El humanismo fue un movimiento intelectual desarrollado entre los siglos XIV y XVI en la ciudad de Florencia. Desde aquí se difundió al resto de Europa. Planteaba un regreso al mundo clásico, revalorizando los aportes grecorromanos y la exaltación del ser humano, entendido como lo más importante de ser estudiado y comprendido fundamentalmente. El gran paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue el cambio de cosmovisión del teocentrismo al antropocentrismo. Esta doctrina consideró al ser humano como el centro del mundo y la cultura, como el único dotado de libertad y de razón, que posee capacidad de conocerse a sí mismo y al mundo que lo rodea, que le permite conseguir progreso y perfeccionamiento a través del estudio de los autores clásicos. Después de haberle considerado al ser humano como un objeto, al cuerpo humano como algo sin valor en la Edad Media, entonces pasa a ocupar el centro del mundo y de la cultura durante la Edad Moderna. Algunos representantes. Erasmo de Rotterdam fue uno de los principales representantes del humanismo. Su obra clásica fue Elogio de la Locura, considerada como un clásico del pensamiento humanista. Tomás Moro, político y humanista inglés, escribió Utopía, obra en la que criticó el orden político, social y religioso establecido y planteó un modelo
caracterizado por la igualdad, la tolerancia entre otros, solo por mencionar algunos de los representantes. ¿Qué fue el Renacimiento? Un movimiento artístico y cultural que alcanzó su plenitud en los siglos XV y XVI, produjo un profundo cambio que afectó directamente al intelecto de las personas de la época, en comparación al humanismo que solo se limitó a las letras. Se expresó en la pintura, la escultura y la arquitectura, con dos características esenciales: el antropocentrismo, que considera un nuevo ideal de ser humano, y el individualismo, que define al ser humano como individual frente a la idea colectiva de la Edad Media. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad grecorromana. Los artistas renacentistas se inspiraron en las obras griegas y romanas, buscaron la armonía, la belleza y la proporción. Cabe destacar la actuación de los protectores de los artistas renacentistas, llamados mecenas. Los mecenas eran personas adineradas quienes se ocuparon de mantenerles a los artistas para que estos pudieran realizar sus obras artísticas. También eran un indicador de estatus, ser protector de artistas en esa época. El Renacimiento científico. Junto con el desarrollo del humanismo y el renacimiento artístico, se produjo un gran interés por el estudio de la naturaleza y se pusieron en duda algunas de las ideas medievales que se consideraron durante siglos como incuestionables. La ciencia moderna buscaba conocer el universo, la naturaleza, el cuerpo humano. La ciencia moderna se basó en el cuestionamiento, en la observación y la experimentación para llegar al método científico. Se dejan de lado las explicaciones místicas y la magia, y se reduce la importancia de la teología para la explicación de los fenómenos. Ahora es posible conocer el mundo a través de leyes que rigen la naturaleza, dejando de lado la idea de la voluntad divina. El racionalismo, representado por René Descartes, planteaba que es posible cuestionar todo lo que el ser humano pueda conocer. Formuló lo que él llamó la duda metódica, que se basó en la idea de pienso, luego existo, y así se originó el método deductivo. A cambio, Francis Bacon, el único conocimiento válido es aquel alcanzado por medio de la experimentación, por lo cual la observación de los fenómenos es esencial a través del método inductivo y es el representante del empirismo. Muchas de estas nuevas ideas contradecían los dogmas de la Iglesia Católica, la que muchas veces condenó de herejía a los científicos.
Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando. En conclusión, la Edad Moderna es importante porque será en esta época cuando se sienten las bases del mundo contemporáneo. Más allá de las cuestiones políticas y de guerras, será en este periodo de la historia cuando se asienten las bases del capitalismo, cuando se produzca la revolución científica que transformará el mundo del ser humano, como nunca antes se había producido en la historia, y cuando la sociedad se vaya transformando hasta dejar la sociedad estamental del pasado y dar paso ya en la edad contemporánea de la sociedad liberal. Por su atención, muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.